Bienvenidos a Curiosidades del Pasado. En este episodio, nos sumergiremos en la apasionante historia de los primeros colonos americanos. Exploraremos cómo estos valientes individuos se aventuraron en lo desconocido para forjar un nuevo hogar en la Tierra Prometida. Suscríbete ahora para unirte a nuestra comunidad de exploradores de la historia. Así que, ¿qué estás esperando? Haz clic en el botón de suscripción, activa la campana de notificaciones y únete a nosotros en este viaje inolvidable a través del tiempo. Juntos vamos a desentrañar los misterios del pasado y aprender algo nuevo en cada episodio. Los peregrinos y el Mayflower. En el anochecer del año 1620, un grupo de colonos separatistas, conocidos como peregrinos, embarcó en una travesía que marcaría un hito en la historia de América. Su objetivo era escapar de las tensiones religiosas en Inglaterra y encontrar un refugio donde pudieran practicar su fe de manera libre y sin persecuciones. A bordo del Mayflower, la expedición no solo fue una ardua prueba física, sino también un desafío mental para estos hombres, mujeres y niños. Durante semanas la tripulación y los colonos se enfrentaron tormentas implacables, enfermedades y la constante incertidumbre de lo que aguardaba al otro lado del vasto océano. Finalmente, tras más de 2 meses de navegación, avistaron tierra. Sin embargo, la alegría del avistamiento se vio empañada por la dura realidad de su situación. Habían llegado a una costa distinta de la esperada. En lugar de arribar a la zona de Virginia, bajo jurisdicción de la Compañía de Virginia, donde tenían permisos para establecerse, se encontraban en el desafiante territorio de Plymouth, al norte de su destino original. No obstante, estos peregrinos preservaron, y con la famosa firma del Pacto de Mayflower, establecieron las bases de autogobierno para la futura colonia. El invierno que siguió fue severo y cruel. La colonia sufrió escasez de alimentos, enfermedades y un ambiente hostil. Más de la mitad de los colonos perecieron, pero aquellos que sobrevivieron demostraron una resistencia notable y una determinación inquebrantable. Con la ayuda de Squanto, un nativo que hablaba inglés y que desempeñó un papel vital como intermediario, aprendieron técnicas de cultivo y pesca, lo que fue esencial para su supervivencia. La primera celebración de Acción de Gracias. Los nativos Wampanoag, estos habitantes originarios de la región, no solo compartieron su sabiduría sobre cómo cultivar maíz y sobrevivir en este entorno desafiante, sino que también establecieron un puente cultural y de cooperación con los recién llegados. En el año 1621, este acto de cooperación y amistad culminó en un evento trascendental, la primera celebración de Acción de Gracias. Los peregrinos, agradecidos por la generosidad y la enseñanza de los Wampanoag, decidieron compartir un festín con sus nuevos aliados. Este acto no solo marcó un momento de gratitud por las cosechas y la supervivencia, sino que también simbolizó la posibilidad de una coexistencia pacífica y colaborativa entre los colonos e indígenas. La mesa estaba adornada con los frutos del arduo trabajo de los colonos y la generosidad de los Wampanoag. Maíz, pavos, pescado y otros alimentos se convirtieron en los protagonistas de esta primera celebración, creando un banquete que trascendería el tiempo y se convertiría en la piedra angular de la festividad de Acción de Gracias. La primera celebración de Acción de Gracias, en 1621, se convirtió en un hito histórico que resonaría a lo largo de los siglos. Nuevos colonos y la colonización de Virginia. A medida que se difundía la noticia de la tierra fértil en América, más colonos europeos llegaron en busca de oportunidades. En 1607, la Compañía de Virginia estableció Jamestown, la primera colonia permanente en lo que ahora es Virginia. A pesar de los desafíos, como la escasez de alimentos y conflictos con los nativos Powhatan, Jamestown sentó las bases para futuros asentamientos. Los puritanos en Massachusetts Bay. En el año de 1630, un grupo de colonos puritanos arribó a la región de Massachusetts Bay con la aspiración de establecer una sociedad arraigada en sus principios religiosos.
Guiados por líderes carismáticos y religiosos como John Winthrop, los puritanos fundaron la ciudad de Boston y otras localidades a lo largo de la bahía. La elección de la bahía como enclave para su asentamiento no fue aleatoria, ya que la geografía estratégica de la bahía proporcionaba una defensa natural contra posibles amenazas externas. Con el tiempo, la colonia de la bahía de Massachusetts se convirtió en un destacado centro puritano, atrayendo a más colonos que compartían sus valores y creencias. La influencia de los puritanos no solo se limitó a lo religioso, sino que también se extendió a la esfera política y educativa. La fundación de la Universidad de Harvard en 1636, por ejemplo, reflejó su compromiso con la educación y la formación de líderes piadosos. Los cuáqueros en Pensilvania. En la década de 1680, un capítulo distintivo en la historia de la colonización estadounidense se desarrolló cuando William Penn, un destacado cuáquero inglés, recibió una vasta extensión de tierras como forma de pago de una deuda contraída por el rey Carlos II de Inglaterra. Este episodio marcó el inicio de la colonización de lo que sería conocido como Pensilvania. La atracción de tierras fértiles y la promesa de libertad religiosa hicieron que Pensilvania se convirtiera en un imán para cuáqueros y personas de diversas creencias religiosas. La ciudad de Filadelfia, fundada por William Penn, en 1682, se convirtió en el epicentro de esta experimentación social y religiosa. Filadelfia fue concebida como una ciudad del amor fraternal, reflejando la visión de su fundador de una sociedad basada en la cooperación, la compasión y la justicia. Conflictos con los nativos americanos. A medida que más colonos llegaban, aumentaban las tensiones con las poblaciones nativas americanas. Los colonos buscaban expandirse, lo que a menudo llevaba a conflictos por la tierra y los recursos. Los enfrentamientos ilustran los desafíos de la coexistencia en este nuevo mundo. Uno de esos enfrentamientos fue la masacre de Wounded Knee. En 1890, en la reserva de Pine Ridge, en Dakota del Sur, se produjo un trágico episodio conocido como la masacre de Wounded Knee. Durante una ceremonia de rendición de armas, estalló un conflicto entre soldados estadounidenses y la tribu Lakota Sioux. La confrontación resultó en la muerte de más de 150 nativos americanos, marcando el triste final de las guerras indias. Uno de los episodios más desgarradores fue lo que se conoce como el Sendero de Lágrimas. Fue la expulsión forzada de las tribus indígenas del sureste de los Estados Unidos en la década de 1830. Miles de nativos americanos, principalmente de la nación Cherokee, fueron obligados a abandonar sus tierras ancestrales y marchar hacia el oeste. Las condiciones eran extremadamente duras, y muchos murieron debido a la exposición, el hambre y las enfermedades. A medida que las colonias crecían, la expansión hacia el oeste se volvía inevitable. Colonos emprendieron la ardua tarea de cruzar los montes Apalaches en busca de nuevas tierras. Este movimiento hacia el interior marcó el comienzo de una nueva fase en la historia de los colonos americanos. El desafío británico y la Revolución Americana. A finales del siglo XVIII, las tensiones entre las colonias y Gran Bretaña alcanzaron su punto máximo. Los colonos, que habían construido sociedades prósperas y autónomas, se enfrentaron a la resistencia británica. Este conflicto culminó en la Revolución Americana, donde los colonos buscaron la independencia y el derecho a determinar su propio destino. Legado y reflexiones. En 1783, con el Tratado de París, se reconoció la independencia de los Estados Unidos. Los primeros colonos, a través de su valentía y perseverancia, establecieron las bases de una nación que continuaría su expansión hacia el oeste y se convertiría en un faro de libertad. Déjanos en los comentarios tus sugerencias y elige el próximo capítulo que exploraremos juntos. Tu curiosidad da forma a nuestro viaje. Comenta ahora y haz que tu historia sea la próxima en ser contada. Hasta la próxima aventura.